Bienvenidos a un viaje a la historia de la cultura maya, una civilización que floreció en Mesoamérica durante miles de años. Sumérgete en el rico tapiz de su existencia, desde sus humildes comienzos hasta sus monumentales logros y eventual decadencia. Exploremos el fascinante viaje de una de las sociedades más intrincadas y avanzadas de la historia. Nuestra historia comienza hace más de 4.000 años, en el paisaje tropical de la actual Guatemala y las regiones circundantes. Es aquí donde encontramos la evidencia más antigua de la civilización maya. Al vivir en pequeñas comunidades agrarias, estos antiguos mayas desarrollaron una forma de vida única, estrechamente entrelazada con la naturaleza y los cuerpos celestes, prosperando entre 2000 a.C. y 250 después de Cristo. El período preclásico marcó las primeras etapas del crecimiento de la civilización maya. Los pueblos evolucionaron hasta convertirse en pueblos y los pueblos en ciudades, con notables creaciones arquitectónicas, como el Mirador y Nacbe que atestiguan el extraordinario progreso de la civilización. De naturaleza comparativamente tranquila y sencilla, el período comprendido entre el 250 después de Cristo y el 600 después de Cristo se caracterizó por el surgimiento de la civilización maya del Clásico. Este fue un período de aprendizaje espiritual y astronómico acelerado para los mayas, como se refleja en la construcción de ciudades espléndidas como Tikal y Caracol y la construcción de muchas estructuras icónicas como el Templo de las Inscripciones. El pueblo maya desarrolló una cosmovisión que unía los cielos, la tierra y el inframundo. Observaron meticulosamente los eventos celestes y construyeron impresionantes observatorios de piedra para monitorear el movimiento de las estrellas, los planetas y el Sol. Esto les permitió comprender los ciclos astronómicos, que a su vez desempeñaron un papel importante en la gobernanza y los rituales religiosos. De acuerdo con sus creencias espirituales, los mayas desarrollaron un complejo sistema de escritura utilizando jeroglíficos. Sus escribas registraron acontecimientos importantes, transacciones administrativas y su comprensión de los mundos físico y místico en elaborados códices. Su intrincado arte también era un reflejo de sus creencias espirituales, y su relación con la naturaleza y lo divino. Los mayas sembraron maíz, frijoles y calabazas, los tres alimentos básicos de su dieta, en vastas terrazas agrícolas. Desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas y establecieron una serie de calendarios agrícolas, armonizados con sus observaciones celestiales, para garantizar una cosecha abundante cada año. A medida que aumentaba el número de habitantes, floreció el comercio. Los mayas comenzaron a comerciar extensamente, intercambiando materias primas, piedra y cerámica, y formaron alianzas que condujeron a una cultura rica y diversa. Entre el 600 después de Cristo y el 900 después de Cristo, el período clásico llegó a su fin. Varias ciudades importantes quedaron inexplicablemente abandonadas, y la vasta población maya comenzó a disminuir. Los académicos señalan una serie de factores interconectados para esto, incluida la superpoblación, la degradación ambiental y los conflictos internos. El colapso no fue uniforme y algunas ciudades, como Uxmal y Chichén Itzá, continuaron prosperando, surgiendo de las sombras del colapso del período clásico. El período posclásico, 900 después de Cristo y finales del siglo XV, vio la supervivencia y el crecimiento de ciudades-estado más pequeñas. Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán, ubicados en la parte norte de la península de Yucatán, florecieron durante esta época. El arte de la época mostró una mezcla de influencias mayas y toltecas, destacando la interconexión de las culturas mesoamericanas. Esta era también vio la creciente influencia de culturas extranjeras como los toltecas y, más tarde, los aztecas. La ciudad de Chichén Itzá, un excelente ejemplo de esto, hizo alarde de un notable estilo arquitectónico tolteca-maya e incluso de algunos rituales mesoamericanos, que denotan la red cada vez más compleja de culturas nativas que existen dentro de los límites de la civilización maya. El cambio persistió hasta la década de 1350 con la llegada de los conquistadores españoles. Confundiendo la región con el legendario El Dorado, comenzaron su conquista de la península de Yucatán en el siglo XVI. Décadas de conflicto, esclavitud y epidemias introducidas cobraron un alto precio al pueblo maya, lo que llevó al eventual colapso y desaparición de la otrora orgullosa civilización maya. No olvides de suscribirte, es gratis, y dejar un like. Gracias. Continuamos. Si bien la conquista española marcó un episodio trágico en la historia de la civilización maya, el pueblo maya no dejó de existir. Más bien, se adaptaron a los tiempos cambiantes, preservando sus antiguas tradiciones y prácticas culturales, a menudo en el secreto de las selvas. Los vestigios de la época pasada se podían encontrar en las poesías de los pueblos indígenas, las ceremonias protonativas y la transmisión oral de conocimientos ancestrales. Las 214 ideas extraídas de la siembra de glifos en 2400 a.C. para el diseño de sus intrincados calendarios, sus ciudades monumentales ubicadas en el corazón de la selva tropical, y los jeroglíficos intrincadamente tallados en sus imponentes pirámides. La civilización maya sigue siendo un testimonio del avance intelectual, ingeniosas habilidades arquitectónicas y conexión espiritual.
Su comprensión del cosmos, su creación de un sofisticado sistema de escritura, y su asombrosa capacidad para unificar los dominios del mundo espiritual y natural son piedras angulares de su legado duradero. Hoy damos testimonio de su espíritu resiliente y notable legado en el rico tapiz de las culturas indígenas de Guatemala, México, Belice, Honduras y El Salvador. Miles de años después, el pueblo maya persiste como portador de sus conocimientos y prácticas culturales, un testimonio vivo de una civilización vibrante que resistió el amanecer de los siglos. A medida que hemos arrojado luz sobre el viaje de la civilización maya, se invita a los espectadores a embarcarse en una exploración más profunda de esta cultura desconcertante. Ofreciendo profundas lecciones culturales e históricas, la historia de los mayas nos anima a equilibrar la arrogancia del progreso tecnológico con la sabiduría de una vida sostenible. Subraya la importancia de preservar las culturas indígenas, guardianas de conocimientos antiguos invaluables, como parte de una búsqueda más amplia para fomentar el respeto, la comprensión y la paz duradera. Mientras nos encontramos en el umbral de un futuro plagado de incertidumbres, la sabiduría de la civilización maya puede proporcionar importantes pautas. Aprendamos de su reverente relación con la naturaleza, la comprensión del mundo natural. De hecho, los mayas han dejado su huella indeleble en el mundo. Sus avances en astronomía proporcionaron la base para nuestra comprensión moderna de los cuerpos celestes y el paso del tiempo. Su complejo sistema de escritura jeroglífico continúa revelando los misterios de su civilización. Y su destreza arquitectónica dio origen a estructuras monumentales que inspiran asombro hasta el día de hoy. La civilización maya es un testimonio del espíritu humano perdurable. Aunque se han escrito innumerables capítulos de su historia, queda mucho por aprender y apreciar sobre esta enigmática cultura. Y en medio de las densas copas de los bosques tropicales centroamericanos o de las sagradas pirámides que aún se elevan sobre el paisaje después de siglos de abandono, los ecos de los antiguos mayas continúan resonando, inspirando asombro y reverencia en las mentes y corazones de todos los que visitan estos grandes ruinas y los difuntos de esta notable civilización. La historia de los mayas aún no se ha desenterrado por completo, y aún nos esperan numerosos descubrimientos arqueológicos. Cuanto más profundizamos en los ámbitos de su cultura e historia, más rico se vuelve. En cada camino de exploración, nos topamos con nuevos descubrimientos que redefinen nuestra comprensión, desplegando capítulos de una civilización que tiene implicaciones trascendentales para la conciencia colectiva de la humanidad. La civilización maya, en toda su grandeza y perplejidad, se extiende por más de 1000 años de evolución, encantando a todos considerando que vale la pena excavar sus sagas. Nos han dejado un tesoro de conocimiento, crónicas marcadas de su resistencia. El pueblo maya, todavía presente entre nosotros, ofrece una conexión viva vital con esta antigua cultura, reviviendo escasamente toda la grandeza que alguna vez orquestaron. Incluso después de su aparente decadencia, las brasas culturales de los mayas continuaron ardiendo. Los sacerdotes españoles quedaron asombrados por las vastas reservas de conocimiento que tenían los Chilam Balam, o profetas jaguares, que cantaban sobre los guardianes del día y de la noche. Eran personas que recordaban los glifos y fechas de sus antepasados. Los mayas sabían que tenían una herencia que valía la pena preservar. Los mayas no solo eran astrónomos entusiastas sino también matemáticos experimentados. Idearon un complejo sistema de calendario basado en observaciones astronómicas que trascendió con creces las capacidades de los calendarios egipcios o romanos más famosos. De hecho, el calendario gregoriano moderno se alinea estrechamente con el que habían creado. Grandes ciudades-estado de piedra como Tikal, Palenque y Copán contienen hermosos restos de esta antigua civilización. Lo que llena los vacíos son sus rituales que implicaban perforaciones, derramamientos de sangre, sacrificios y, a menudo, grandes cantidades del desagradable balche. Sus juegos, llenos de connotaciones políticas y ecuaciones cósmicas, reflejan sus creencias espirituales, especialmente en el juego de pelota, o catok. La desaparición de las grandes dinastías condujo a un asentamiento más descentralizado. Las ciudades-estado dejaron de ser centros culturales homogéneos y se convirtieron en campos de batalla. Chichén Itzá se convirtió en un crisol, destacando un espectacular plegamiento de diversos elementos culturales, una síntesis de los estilos tolteca, itzá e incluso huasteco. La gran narrativa de los mayas es de lucha, adaptación y renacimiento continuos. Cada periodo, marcado por hitos distintos, sirvió para convertir esta antigua civilización en una de las más veneradas y estudiadas de la historia de la humanidad. Es una narrativa que nos recuerda el rico y complejo tapiz de la evolución humana, y la relación interdependiente entre la civilización humana y el mundo natural. Al final, ya sean sus maravillas arquitectónicas, sus extraordinarios avances en astronomía y matemáticas o su inquebrantable resiliencia frente a los desafíos, la civilización maya ha dejado y sigue dejando una huella indeleble en la historia de la humanidad. Su historia es un viaje cautivador, marcado por momentos de crecimiento sin precedentes y colapso catastrófico, pero en última instancia, definido por su búsqueda del conocimiento, su respeto por la naturaleza y su espíritu perdurable. En conclusión, la historia de la civilización maya no se congela en el tiempo, no se conserva en volúmenes llenos de polvo ni se graba en piedras sin vida. Vive y respira en las prácticas culturales del pueblo maya incluso hoy. En su resiliencia, recordamos la resiliencia humana compartida.
Y, desde su pasado lejano, la cultura maya extiende una mano hacia el futuro, una visión fascinante de cómo puede ser aprender del pasado, vivir en el presente y luchar por el futuro. Gracias por estar aquí. Suscríbete y deja un like al video, es gratis, no te cuesta nada y me ayudas mucho. Publico vídeos de historias, leyendas y mitos del mundo, todas las semanas. Nos vemos en el próximo video. Que tengas buenos días, buenas tardes o buenas noches.